Obedéceme, Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando algo se rompe en tu vida no buscas a Dios? ¿Buscas arreglarlo rápido? Tapar, controlar, resolver, aunque por dentro sepas que algo más profundo está mal. Porque confiar en Dios implica soltar, y eso no siempre queremos hacerlo. Y sin darnos cuenta levantamos la mirada al cielo, pero no para rendirnos, sino para exigir, con una cruz en el cuello, un rosario en la mano, un hilo rojo en la muñeca, un amuleto guardado por si acaso, como si Dios fuera algo que se puede manejar, como si Dios fuera opcional, pero Él sí debería obedecernos a nosotros. Episodio 99, 1 de Samuel 4 al 8. Israel entra en guerra contra los filisteos y pierden. Y en lugar de preguntarle a Dios, preguntan, ¿qué nos falta? Y llegan a una conclusión peligrosa. Traigamos el arca del pacto para que nos salve, como si fuera un objeto, como si fuera un amuleto, como si pudieran controlar a Dios, cargándolo a la batalla. Van a Silo, traen el arca, la llevan al campo, y cuando llega el pueblo grita, se emocionan, sienten que ahora sí van a ganar. Pero hay un detalle que cambia todo. Del otro lado los filisteos escuchan ese grito y tiemblan. No celebran, no se burlan, tienen miedo. Dicen algo muy extraño. Dioses han venido al campamento. Ay de nosotros, nunca antes ha pasado algo así. Y esto es clave. Ellos no dicen un Dios, dicen dioses. En hebreo, Elohim. Y aquí hay algo que solemos perder por completo. En el mundo antiguo la gente no dudaba de lo espiritual, vivían conscientes de ello. La palabra Elohim no se usaba solo para el Dios de Israel, se usaba para referirse al mundo espiritual, seres reales, no humanos. Los filisteos no eran ateos, no pensaban que nada existe. Pensaban, hay muchos poderes espirituales, muchos Elohim. Pero también sabían algo más. Habían escuchado historias, Egipto, las plagas, el mar abriéndose. Por eso dicen, ¿quién nos librará de estos dioses poderosos? No son como los otros. Mira la ironía, Israel tratando de usar a Dios como objeto y los filisteos temiendo lo que creen que es su presencia. Uno lo trivializa, el otro lo reconoce. Y aún así los filisteos pelean y esta vez ganan. Israel cae y peor, 30,000 hombres, los hijos de Eli mueren y el arca capturada. Esto es clave, no fue Dios quien perdió, fue Israel quien intentó usarlo y Dios no se deja usar. Elí está en Silo, llega el mensajero, perdimos, tus hijos murieron y el arca fue capturada. Cuando escucha lo último, cae hacia atrás, se rompe el cuello, muere. Ahora la escena cambia. Los filisteos toman el arca y hacen algo revelador. La ponen en el templo de Dagón, su dios, porque creen que han derrotado a Yahweh. Confunden la presencia de Dios con una caja. Hay algo histórico aquí. En el mundo antiguo, cuando un ejército vencía, significaba que su Dios había vencido al otro. Por eso colocan al arca junto a Dagón, como trofeo, como señal de supremacía. Y aquí pasa algo casi irónico. Al día siguiente, el templo está en silencio, pesado, como si algo invisible hubiera pasado en la noche, y cuando entran, Dagón está caído, boca abajo, frente al arca, como si estuviera adorando. Lo levantan nerviosos intentando normalizar lo inexplicable y el día siguiente otra vez, pero ahora no solo caída, su cabeza, sus manos separadas, colocadas en la entrada, como si alguien hubiera enviado un mensaje claro. Este Dios no tiene poder, no tiene dominio. El Dios de Israel no compite, domina. Y no solo eso, comienzan enfermedades, dolor, aflicción, muerte en algunas ciudades. El texto habla de tumores y probablemente infestación de ratas que destruyen cosechas. Esto no es raro en la historia. Epidemias han paralizado ciudades completas. La gente huye, se aísla, el miedo gobierna. Y eso mismo está pasando aquí. 7 meses, 5 ciudades, y no importa a dónde mueven el arca, la consecuencia lo sigue. Entonces hacen algo interesante. Consultan a sus sacerdotes y les dicen, devuélvanla, pero no vacía, hagan una ofrenda. 5 figuras de tumores, 5 de ratas. Ojo, no es que Dios quiera esto, es su manera pagana de reconocer juicio. Y hacen una prueba. Toman 2 vacas que están amamantando sin entrenar, con sus crías llorando detrás. El instinto natural es regresar, pero las sueltan y el camino se abre frente a ellas. Polvo, silencio, y las vacas no giran, no dudan, no regresan, avanzan recto, como si una fuerza invisible las estuviera guiando. Llegan a Bet-Semes, el pueblo celebra, ofrecen sacrificio, pero aquí pasa algo fuerte. Algunos miran dentro del arca y mueren. Esto no es capricho. En Números 4 Dios había sido claro, el arca no se mira, no se toca indebidamente, no es objeto común. Y aquí hay un error común hoy, leer esto con mentalidad moderna y pensar que es exagerado. Pero en el contexto antiguo Dios estaba formando una nación desde cero, enseñándoles que su presencia es santa, no manipulable, no trivial. Y hoy hacemos lo mismo, trayendo juicios sobre nosotros, trivializando el pecado, pensando que no es gran cosa pecar contra nuestro Creador. El arca termina en Quiriat Jearim y se queda ahí 20 años.
Y entonces algo cambia. El pueblo empieza a volver, a arrepentirse. Samuel aparece de nuevo, ya no como niño, sino como líder, profeta, juez, sacerdote. Y les dice, si vuelven a Dios de todo corazón, quiten los ídolos. No solo palabras, acción. Se reúnen en Mizpa, ayunan, confiesan, buscan a Dios. Y justo en ese momento los filisteos atacan. Esto pasa mucho. Cuando te acercas a Dios, la presión sube. Pero esta vez Israel no corre al arca, corre a Dios. Samuel intercede y Dios responde. Truena contra los filisteos, confusión, derrota, y Samuel levanta una piedra y la llama Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. No fue estrategia, no fue objeto, fue Dios. Hay una escena bíblica que revela este mismo patrón. Siglos después, el rey Ezequías entra al templo y encuentra algo extraño, una serpiente de bronce, antigua, oscura, colocada en un lugar visible. Ese objeto había sido instrumento de sanidad en el desierto, Números 21, y Dios lo había usado. Pero ahora la gente le quema incienso, le ora, la convirtió en ídolo, la llaman Neustán. Lo que Dios usó lo volvieron objeto de control y Ezequías la destruye, sin nostalgia, sin apego, porque entendió algo que Israel en 1 de Samuel no entendió. No puedes convertir a Dios en algo que manejas. Hay una idea filosófica profunda aquí. El ser humano tiende a preferir lo visible, aunque sea inferior, sobre lo invisible, aunque sea superior. Como cuando confías más en lo que puedes tocar que en lo que te sostiene. Y esto no es solo filosofía, es psicológico. El ser humano tiene algo llamado ilusión de control. Estudios muestran que preferimos sentir que controlamos algo aunque no sea real, porque esto reduce la ansiedad. Hay una escena literaria que lo ilustra. En la obra maestra del escritor inglés cristiano G.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, el anillo no solo da poder, da control, o al menos la sensación de control, pero poco a poco consume, distorsiona, destruye, porque el deseo de controlar termina controlándote a ti. Pero no cambia la verdad. Israel no quiere confiar, quiere controlar. Usaron el arca como amuleto y falló. Pidieron un rey para controlar y también fallará, porque el problema no era la estrategia, era el corazón. Y nosotros hacemos lo mismo. No cargamos un arca, pero cargamos sustitutos, rutinas, dinero, relaciones, imagen, religión incluso, y a veces una cruz en el cuello, pero el corazón queriendo controlar a Dios. Cosas que nos hacen sentir que tenemos control, pero Dios no es una herramienta, no es un sistema, no es algo que ajustas, es una persona. Oremos. Señor, muchas veces no te rechazamos con palabras, pero sí con nuestras decisiones. Queremos control más que relación. Perdónanos, enséñanos a confiar en ti, no a usarte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué área de tu vida estás intentando controlar todo en lugar de confiar en Dios? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.